Bueno, una vez más, buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Un placer tenerlos hoy aquí para presentar un poquito los beneficios de nuestra Bolsa de Valores nacional, en este caso la Bolsa de Valores de Caracas y el mercado de valores, ¿no? Las oportunidades que nos brinda, si tenemos o no potencial para este 2025. Mi nombre es Kelvin Tesorero y mi colega Gerson, quien los recibió previamente el día de hoy. Les daremos un breve inicio de lo que va a ser este conversatorio, recordándoles también que al finalizar se atenderán todas las preguntas y dudas que puedan tener durante la sesión. Sin más, bueno, vamos a iniciar. Antes que todo, bueno, hacer un descargo de responsabilidad. Siempre lo hacemos en todas las sesiones que hemos hecho hasta el momento. ¿Qué es un descargo de responsabilidad? Es que, bueno, toda la información que nosotros proporcionamos por esta vía y las venideras son de carácter educativo. Nosotros somos inversionistas como tal, y bueno, Gerson tiene un poquito más de potestad en el ámbito bursátil, ya que él puede ser asesor de inversión, pero nosotros no tenemos, nosotros somos unas personas independientes que ejercemos en este bonito mundo bursátil. No tenemos ninguna afiliación con instituciones financieras o entidades relacionadas, a excepción del día de hoy. Agradecido con la gente de Interbono Casa de Bolsa, que patrocinó la conexión del día de hoy. Bueno, brindó su plataforma de Zoom y también sus redes sociales y hizo eco de lo que se quiere hacer hoy, ¿no? Entrando un poquito en materia, podemos hablar lo que es la Bolsa de Valores de Caracas. Es una institución privada constituida en enero del año 1947, o sea que ya tiene 78 años eh, en funcionamiento sin pausas. O sea, él ha trabajado de manera ininterrumpida hasta la fecha, a pesar de los altos y bajos que ha tenido tanto el país como los mercados bursátiles nacionales. Este ente se autorregula y es regulado por el Sistema Financiero Nacional. El Sistema Financiero Nacional está conformado por un conjunto de instituciones financieras públicas, privadas, comunales y cualquier otro sector o grupo que participen directa o indirectamente en el sector financiero. Dentro de ese grupo podemos destacar los bancos, las aseguradoras, el mercado de valor. También podemos incluir las casas de bolsa, como lo es en este caso Interbono, y nosotros como inversionistas también hacemos parte de lo que es el mercado financiero nacional, entre otros intermediarios que a lo mejor no se me viene a la mente alguno, pero el sistema financiero es bastante amplio y está bastante blindado, ya que cada institución tiene ciertas regulaciones como institución particular, como por entes reguladores gubernamentales y ONG externas, ¿no? Las más destacadas sería el OSFIN, que es el órgano superior del Sistema Financiero Nacional, el ente máximo, podríamos decirlo, aparte del Ministerio de Finanzas, ¿no? Tenemos a la SUNAVAL y a la SUDEBAN, que, como bien saben, en la Bolsa de Valores de Caracas cotizan acciones de algunos bancos como el BNC, Banco de Venezuela, Provincial, entre otros, que deben ser regulados y supervisados por este ente, ¿no? Además de las leyes del mercado de valores y sus reglamentos. También es bueno destacar que en la actualidad, en la Bolsa de Valores de Caracas, tienen dos tipos de instrumentos, que es renta fija, renta variable. Hoy día, o en este conversatorio en particular, hablaremos más que todo lo que es la renta variable, que son las acciones como tal. A las acciones se le denomina renta variable, ya que no es imposible determinar
que un activo crezca o caiga en su valor con exactitud. Por eso es que se le llama renta variable. La renta fija podrían ser los papeles comerciales. Bueno, se está tratando de que en la bolsa se incorporen los bonos, que son deuda pública, que en otros países eso es muy normal, entre otros instrumentos. Por el momento, creo que los más accesibles serían los papeles comerciales, que eso serían renta fija, porque según las características del emisor y del instrumento y de los colocadores, a ellos sí se le establece un porcentaje respectivo a ese papel comercial. Eso podría variar entre un 12, un 14, 15% indexado o mayor si es en bolívares, dependiendo de las características del instrumento. Dicha entidad, como bien dije, garantiza transparencia, se autorregula, brinda información oportuna a través de su página web, redes sociales, e igual las otras empresas que participan activamente en la bolsa hacen eco de toda esta información. Nos da eficiencia y están en constante cambio y mejora en los mecanismos para que faciliten las negociaciones de compra y venta y los instrumentos antes ya mencionados. Hablaremos un poquito de los datos económicos del primer trimestre 2025. Que allí, como podrán notar, hay varias instituciones. La primera sería el Banco Central de Venezuela, que en el tema inflacionario no ha dado eh, dato económico o a nivel porcentual de lo que ha sido el primer trimestre. El último dato se dio fue en octubre del 2024, por ende no se colocó, ¿no? Pero sí podemos tomar en cuenta lo que fue la variación del tipo de cambio oficial, que fue de un casi 34% aproximadamente en lo que fue del primer trimestre. En lo que corresponde al Observatorio del Gasto Público, tenemos dos indicadores muy buenos, que sería la inflación en bolívares, que llegó a 53,20% aproximadamente, y la inflación acumulada en dólares, igual del primer trimestre, que sí tuvo una variación inferior al 1%. Recordemos que muchos de los productos que ellos rigen su análisis por medio de una cesta, ¿no? Si eso, la mayoría de los productos a nivel nacional están indexados o anclados al tipo de cambio y por eso a lo mejor no se refleja tanta variación o ellos no evidencian tanta variación en dólares, pero en bolívares sí uno lo percibe más, ¿no? En el caso del Observatorio Venezolano de Finanzas, ellos tienen su indicador, presentó una variación o un acumulado en lo que respecta a la inflación del 36,1% aproximadamente. El dólar alternativo, el mercado negro o el dólar paralelo, como ustedes lo quieran llamar, obtuvo una variación entre el promedio, que es el que actualmente se está utilizando más, que es la división entre el central y la que marca el paralelo como tal, una variación casi del 43, un poco menos del 43%. Variación de la tasa del dólar, que esa sí es paralelo, que es el que dicta la página, poco más del 49%, como bien mencioné, primer trimestre. Dentro de los índices bursátiles tenemos tres. El índice bursátil Caracas, que es el principal, tenemos el índice bursátil financiero y el industrial. Dentro de los tres, como bien observarán, el más beneficiado ha sido el sector financiero, con un 104,53% aproximadamente. Le sigue el IBC, que sería del 93,60%, y el industrial, que sería el sector un poquito más afectado, sería casi del 58%. Eh, Hablaremos un poquito de lo que es la composición de estos índices, ¿no? Actualmente, el índice financiero está eh, consolidado
por los bancos, que sería el Banco de Venezuela, Mercantil Servicios Financieros tipo A, tipo B, Provincial. Tenemos la Bolsa de Valores de Caracas, que aunque no es un banco, pertenece al sector financiero, Banco del Caribe y Banco Nacional de Crédito. Eso para el índice financiero. En el caso del índice industrial, tenemos a PIPCA, tenemos a Ron Santa Teresa tipo A, tenemos a Mampa, tenemos a Crece, a Corimón, tenemos a Envase Venezolano, tenemos a CanTV, tenemos a Domínguez y Cía y tenemos a Sisbenza. Algunos incorporan Invaca para hacerle la suplencia o la sustitución al Fondo de Valores Inmobiliarios debido a la fusión que se realizó el año pasado, pero la Bolsa de Valores de Caracas aún no lo incorpora ya que está en evaluación, ¿no? Entonces, todos estos activos o todas estas empresas que acabo de mencionar son las que engloban el índice bursátil de Caracas en general. Como podrán notar, por lo menos el índice bursátil de Caracas, en términos de dólar, que sería la línea verde en lo que en las gráficas que se ven en la presentación, sería el dólar oficial y el gris sería el dólar alternativo, ¿no? El azul, obviamente, en bolívares. Como podrán notar, el financiero hasta el mes de marzo ha presentado variaciones positivas hasta en dólares en lo que va de año. El índice industrial, como bien mencioné, ha sido un sector bastante golpeado por el tipo de cambio y las dificultades que vive el sector en el país. Sin embargo, hay varias empresas que tuvieron un crecimiento considerable en lo que respecta del año, ¿no? Aquí tenemos un poquito de lo que es la visión general, el panorama en términos de gráfico. El primero de arriba sería el índice bursátil Caracas. Como pueden ver, está hasta el momento en tendencia alcista, al igual que las otras. En el caso del índice bursátil Caracas, el financiero, que tenemos del lado derecho, y el que está en la parte de abajo sería el industrial. Como pueden ver, en términos de dólar oficial, el IBC creció más del 44%, el financiero creció más del 52% y el industrial creció más, más 17% hasta el mes de marzo. Hablaremos un poquito de lo que es el panorama por sector. En este momento tenemos 36 títulos, excluyendo lo que son los fondos mutuales. Vamos a hablar solamente de acciones de empresas como tal. Mencioné en la Bolsa de Valores de Caracas, tenemos 36 títulos de renta variable en este momento, ¿no? Dentro del sector Banco Universal y Banca Comercial, tenemos a Banco de Venezuela, Mercantil Servicios Financieros tipo A y tipo B, Provincial, Caribe y BNC. Aquí se hacen tres mediciones para determinar el valor, ¿no? de cada uno de estos títulos y evaluar si realmente crecieron o no durante el primer trimestre. La primera variación es para determinar si el título o la acción de manera individual estuvo creciendo o no. Si ustedes se percatan, tenemos a Provincial en menos 17 y BNC más de un 79.000%. ¿Qué pasa con esos dos valores? Que recordemos que allí se hizo un proceso de capitalización y reverse split, por eso es que tienen esos valores. Sin embargo, si nos vamos a la variación de porcentaje de capitalización, vemos el crecimiento real de la empresa como tal, ¿no? Que más adelante les hablaremos en detalle de estos dos casos en particular, ¿no? Del lado derecho podemos ver igualmente la gráfica donde se evalúa el crecimiento en bolívares, dólar oficial y dólar alternativo y los datos económicos del primer trimestre. Ok.
En otros establecimientos financieros tenemos a Inversiones Crece Pymes, tenemos a Grupo Zuliano, tenemos a la Bolsa de Valores de Caracas, PIPCA, Beni Alternativo, Fivenca, Impulsa y Al Alza, ¿no? Dentro de los tres primeros tenemos un rendimiento bastante considerable para el primer trimestre. Eh, también tenemos una variación negativa debido al split que se hizo por pago de dividendos, que también detallaremos más adelante. De este sector, como podrán observar, el único que no obtuvo un crecimiento porcentual en términos de bolívar fue al alza, ¿no? En el caso de industria manufacturera y construcción, tenemos con un 240% en lo que fue el primer trimestre de crecimiento, seguido de Ron Santa Teresa tipo A, luego Ron Santa Teresa tipo B, tenemos a Protinol, Montesco y F. Como pueden observar, F fue el activo que menos creció en lo que fue el sector, ¿no? En el caso de compañía de bienes inmuebles, tenemos a Invaca, tipo B, Arca Inmuebles tipo B, Invaca tipo A y Arca tipo A. Siendo Invaca tipo B la de mayor crecimiento en lo que va del trimestre. Eh, en el caso de servicios que incluye electricidad, gas, agua y otros, en este caso solamente tenemos electricidad y servicio eléctrico, ¿no? Servicio de internet, y tenemos comercio, que sería Grupo Manta. En el caso de internet tenemos a CanTV con 46% de lo que fue el trimestre, Grupo Mantra 37%, y tenemos Corporación Industrial de Energía, que es un activo que fue suspendido por temas legales el año pasado, y bueno, tentativamente están en revisión para ser reactivado en lo que es la pizarra de cotización. Hablaremos un poquito en los casos que ya habíamos medio destacado, brevemente, lo que fue BNC, con el tema de lo que fue el pago de dividendos en acciones y el reverse split que se hizo en enero. También hablaremos un poquito el periodo que se va a cancelar la fracción que nos deben a nosotros como accionistas. Tenemos también el caso de Provincial con 2 dividendos en acciones para el primer trimestre. Y tenemos a Inversiones Crece Pyme, que también hizo una gran emisión de acciones en lo que fue el primer trimestre. En el primer caso, tenemos a Banco Nacional de Crédito, que inició el año cotizando céntimos por acciones. Cada acción valía 0,077 bolívares, o sea, prácticamente nada. Por ello se vendían en lotes de 100 unidades, que cuando se hizo el pago de split y el reverse, el valor como tal lo establecieron en 50, ya que desde inicio de año hasta el día 10 de enero, el activo creció casi un 30%. Entonces, de 7 bolívares con 70 que valía el lote, pasó a llegar a 10 bolívares. Si hacemos eso en una conversión, el activo valía 100 bolívares, porque el reverse split lo que hicieron fue acumular 1000 acciones y convertirlas en una. Si usted agarra 1000 acciones, vendrían siendo 0,10 cada acción, o si lo agarra en lotes, serían 10 lotes y vendría siendo lo mismo 100. Cuando hacen el reverse split, como la emisión fue 1 a 1, en teoría, eh, obviamente hacen el ajuste a mitad de valor. Por eso es que cuando volvió a aperturar el precio de la acción en la pizarra, inició su cotización en 50. Hasta ese momento, ya el activo en solo 10 días ya tenía casi un 30% de crecimiento en su valor, ¿no?
En lo que fue en los días sucesivos hasta el cierre del trimestre, obviamente el activo solamente creció en términos reales un poco menos del 60%, ¿no? Ya que el reverse split hizo una disminución grande en lo que fue las acciones circulantes del 99,80%, o sea, fue una disminución bastante amplia. eh, Eso beneficia en parte en términos contables, ya que era un problema llevar esa contabilidad en céntimos y eso. Entonces también la empresa hace ese tipo de procesos para facilitar la contabilidad y también por exigencias legales, ya que los bancos deben hacer un ajuste de capital de manera semestral. En el caso del Banco Provincial, hizo dos pagos de dividendo en acciones. El primero fue por cada 100 acciones te daban 65 y el segundo fue por cada 100 acciones te daban 59 aproximadamente, ¿no? Las acciones circulantes aumentaron un 163% debido a esta emisión. El valor del activo, como ven en la gráfica, eh, se ven dos vacíos que muchos lo llaman gap en lo que son los mercados internacionales, pero eso realmente son vacíos de mercado debido al ajuste que se realizó y eso se evidencia en la gráfica, lo descuenta pues. Esa reducción fue de un 17,74% contando desde inicios de año hasta el cierre del trimestre. El crecimiento real de la acción o de la capitalización de la empresa fue mayor del 116%. En el caso de Inversiones Crece Pyme, tuvimos un split bastante grande debido a la emisión de acciones que ellos dieron, ya que por cada 100 acciones daban un aproximado de 336 acciones adicionales. O sea, bastante amplio esa emisión, ¿no? Ese pago de dividendos. Eso representó una reducción en términos del trimestre del 27% en el valor de la acción. Sin embargo, eso logró capitalizar, ya que hizo más líquido el activo y fue más transable durante ese periodo de tiempo, logró alcanzar una capitalización del 217% más a, a comparación de inicios de año. Hablaremos un poquito de lo que fueron las ofertas públicas de acciones. En este caso, tenemos a Venezuela Mobility Venture, que tentativamente para este año debería de empezar su cotización en pizarra, en lo que sería el mercado secundario, ya que esta oferta pública se inició el año pasado en enero eh, 2024. Tenemos también Fondo Petróleo, que también fue una oferta pública que se realizó en julio. Como pueden ver, por temas de cambio, Venezuela Mobility, en teoría, si lo llevamos a una indexación en dólares, que fue la oferta de la compra de acciones, los accionistas deberían tener mínimo un 30% en lo que va de año por el tipo de cambio, ¿no? En el caso de Petrolia, no, porque cada acción valía un bolívar y te vendían un mínimo de 4.000 bolívares. En términos de bolívar no tendría una variación, a menos que ellos establezcan uno a la salida de pizarra. También tuvimos Emprende Más, que fue una empresa que le dio bastante cobertura o publicidad a lo que fue la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, que también hace vida como intermediario en la Bolsa de Valores de Caracas, con la única diferencia que la Bolsa Pública, ellos son sus propios tenedores, sus propios custodios, su propia casa de bolsa, o sea, ellos gestionan todo ellos mismos, ¿no? En este caso, el de la empresa Emprende, el valor de la acción era de un bolívar y el mínimo era de 100 acciones. Estos activos ya mencionados, o estas empresas que salieron a oferta pública,
ya fueron totalmente colocadas y está a la espera de que tentativamente para este 2025 se incorporen a Pizarra. De las ofertas públicas que estaban activas, bueno, de aquí solamente sigue activa Clave Capital, ya que Avanza fue totalmente colocada, su valor de la acción igual era de un bolívar por acción. Esa oferta se inició desde el 17 de marzo, pero se vendió súper rápido. Clave Capital inició el 20 de marzo, según la documentación o las características del activo, el valor de la acción era de 5 bolívares y el mínimo de compra es 300. Sin embargo, hay casas de bolsa que tienen mínimos más bajos y otras tienen mínimos más altos. Creo que también depende de la casa de bolsa, ¿no? Tentativamente para este año o el próximo debería salir a pisar. Hablaremos un poquito de lo que fueron las ganancias o rendimientos por dividendos, tomando en cuenta valores superiores al 1%. El primero fue de BNC, con un pago de dividendo en acciones, que uno le da el rendimiento es por la capitalización, que el activo suba de valor. Hasta el cierre de marzo obtuvimos un rendimiento superior del 22%, tomando en cuenta que los depósitos que se realizaron fueron uno a uno. Muchos accionistas sabemos que hubo un problema con el tema de los depósitos, sin embargo ellos el día de la asamblea enviaron un correo a muchos de sus accionistas y realizaron el depósito faltante que correspondía a la tenencia del accionista, ¿no? En el caso de Provincial, con los dos pagos de dividendos, tendríamos un 84% de capitalización allí. Como el activo estuvo un 116 lo que fue el cierre del trimestre, o sea que prácticamente el dividendo nos dio el mayor crecimiento en lo que fue nuestro portafolio, ¿no? En el caso de Inversiones Crece Pyme, igual, al igual que el caso de Provincial, nos dio un mayor rendimiento por ese pago en acciones del 114%. Tenemos el pago de Envase Venezolano, que fue un pago en especie, que es un pago indexado, que en teoría fue mayor del 2%. De este pago en especie, ya le voy a especificar, ya que este no se transa por la Caja Venezolana de Valores, este debe ser solicitado a la empresa directamente y la empresa hace ciertas gestiones para que usted reciba su dividendo, ¿no? En teoría, el activo valía por acción 0.9 o el dividendo, mejor dicho, valía 0,90 bolívares por acción. Pero como es un activo o un pago indexado, eso se estableció el año 2024 eh, en una de las asambleas donde esos 0,90 correspondían en un rango más o menos establecido según los estudios que se hicieron entre 0,02202 y 0,02286 dólares. Eso era lo que correspondía el valor en ese momento cuando fue indexado esos 0,90 a un precio de mercado de 25,50 era lo que valía la acción en ese momento, ¿no? El rendimiento para ese momento, si no lo fuera pagado en esa fecha, era de un 3.53. Ustedes dirán, bueno, ahí perdimos parte del rendimiento porque hoy día lo pagaron a 0,90. Pues no, como es indexado, si hacemos la conversión al bolívar, al dólar oficial de ese momento, del día 24, que fue desde esa fecha se empezaron a pagar, tenemos que en términos de Bolívar creció entre 66 y 73% a un valor de mercado por acción de 41,05 bolívares. Eso representa entre el 3.65 y el 3.8%, o sea que el rendimiento fue mayor porque fue un pago indexado que se hizo.
Este dividendo proviene de un fondo de inversión privado. Se conoce muy poco de este fondo de inversión, a pesar de que se han tratado de investigar más a fondo, ¿no? Pero en resumen, estos cálculos vienen anclados a la tenencia de las acciones que usted posee. Si usted tiene 100 acciones, usted tiene 100 unidades de inversión que corresponden a ese fondo. Entonces, de allí ellos sacan el cálculo para hacer el pago correspondiente. De todas formas, si usted es accionista de esta empresa y no recibió esos dividendos en especie, aquí abajo tiene el número de teléfono de la licenciada, puede comunicarse con ella y ella le indicará el procedimiento. De hecho, hay un caso de una persona que en el 2023 no le había, o sea, la persona no sabía que habían pagado este dividendo, ya que este se paga año intermedio, o sea, que el próximo tocaría para el 2026 aproximadamente. No sabía que habían pagado y él hizo la solicitud y ellos le hicieron el pago a tasa oficial del momento. O sea, la persona no perdió valor en términos de dólar, no perdió valor. eh, con respecto a ese dividendo que le debía. Hablaremos un poquito del top 5 del primer trimestre, de las empresas más favorecidas y las menos favorecidas. De la primera tenemos a Proagro, seguido de Inversiones Crece Pyme, Banco de Venezuela, Mercantil Servicios Financieros y Grupo Zuliano. Fíjense que de todas las que mencioné, de las más favorecidas, absolutamente todas tienen un rendimiento mayor del 100%. Bastante bueno considerando que la inflación en la institución que presentó una variación más alta fue de un 50 y algo por ciento. En las menos favorecidas tenemos a Cerámicas Carabobo con un menos 32, al alza, Telares de Palo Grande, tenemos un empate en Arca Inmuebles y Valores y Corporación Industrial de Energía, ya que no presentaron variación durante el trimestre, y Productos F, que a pesar que sí tuvo un incremento mínimo en su valor, fue una de las compañías que menos creció y por eso la colocamos en este top. Aquí también tenemos un poquito de información con respecto al volumen negociado. Como podrán darse cuenta, dentro de los sectores que más dinero se transó, lo que fue el primer trimestre, fue el banca comercial y universal con un 23% y agricultura y alimentos procesados con un 63%. Hay que resaltar algo muy importante con respecto al volumen, ya que las casas de bolsas y la Bolsa de Valores de Caracas establecen o dividen el volumen en dos. El primero sería el mercado regular, que es el que mayormente se transan los retails. Son transacciones normales, temas 2 con cantidades de acciones ya establecidas, precio de mercado, mientras que las otras son un mercado condicional o a plazo, donde tiene ciertas características y se pactan por ciertos acuerdos, ¿no? Sin embargo, como a nosotros lo que nos interesa es saber la cantidad total que se negoció, podemos destacar que Ron Santa Teresa fue el activo que más transó, en este caso las acciones tipo A, con más de 287 millones de bolívares, equivalente a 4 millones, a más de 4 millones de dólares, a tasa del último de marzo, ¿no? Seguido de Banco Nacional de Crédito con más de 66 millones, Banco Provincial con más de 28, Productos F, a pesar de que no tuvo una variación, fue una de las empresas que más transó a nivel de bolívares y dólares. Bolsa de Valores de Caracas, con más de 14 millones de bolívares transados. En total, de enero a marzo, se transaron más de 497 millones de bolívares, equivalente a más de 7 millones de dólares. O sea, es un mercado que muchos consideran pequeño, pero hay que evaluar también la capacidad de inversión que nosotros tenemos. Para nosotros, bueno, o al menos para mí, 7 millones es bastante. No sé para otros, pero 7 millones para
el ingreso normal del venezolano, eh, tanto de a pie como pequeños empresarios, es un capital que se mueve, que es bastante atractivo y llamativo. Dentro de los logros y beneficios de la inversión en la Bolsa de Valores de Caracas, podemos destacar varios puntos aquí, ¿no? El primero es que no hay barreras para invertir, prácticamente son nulas. En términos de documentación, hoy día ya prácticamente te piden cédula, RIF y llenar una planilla, a diferencia de antes que habían un poquito de más trabas. En términos de dinero, usted puede comprar desde una acción. Muchas casas de bolsa recomiendan eh, invertir desde $10, pero usted, si usted lo desea, usted puede transar con mucho menos, o sea que el capital como tal no es una limitante. Eh, Tenemos diversificación, porque hay diversos sectores que participan en lo que es la Bolsa de Valores de Caracas. Como bien mencioné, banca, otros sectores financieros, alimentos, sector construcción, inmobiliaria, o sea, tenemos de todo un poquito, ¿no? Entonces, desde aquí, desde el mercado nacional, podemos diversificar nuestro portafolio. Tenemos una reserva de valor. También observamos que muchos títulos crecieron tanto en bolívares como en dólares. Eso nos da un buen indicativo de que además de preservar o proteger nuestro capital, también nos da un cierto rendimiento, ¿no? Tenemos ingresos pasivos también, que vendrían siendo los pagos de dividendos. Tenemos, como bien mencioné, rendimientos superiores a la inflación y rendimientos superiores al incremento del tipo de cambio en esto. Los dejaré ahora con mi compañero y amigo Gerson Moreno, que Muchísimas gracias, Kelvin. Bueno, para las personas que se están incorporando, que se incorporaron un poco más tarde, no hay problema porque esto se está grabando, entonces, bueno, después le vamos a hacer llegar también la grabación que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, bueno, con toda esta revisión previa que hicimos del año 2025, entonces, bueno, vamos a ver qué alternativas de inversión nos dan estos números. Bueno, aquí hicimos un ejercicio tomando en cuenta estas premisas los cuales se estaban incorporando a un portafolio activos que tuviesen un 80% o más de operaciones durante el periodo de enero del 2023 hasta noviembre del año 2024. ¿Okay? Que llamamos nosotros 80% o más operaciones. Por ejemplo, en una semana habitual, una semana hábil bancaria, son 5 días, o sea que esos 5 días ese activo se estuviese transando mínimo 4 veces. ¿Okay? Entonces, esto con la finalidad de buscar que este activo, este portafolio sea bastante líquido, es decir, que nosotros podamos tener tanto probabilidades de entrada o de salida rápidamente. ¿Okay? Hacer de este portafolio lo más líquido posible, o sea, tener de vuelta nuestros bolívares a la brevedad posible. La otra premisa es que, bueno, fueron ordenadas de mayor a menor de acuerdo al rendimiento anualizado y hicimos que todo el portafolio fuera con similitud de ponderaciones entre sus activos. Es decir, si tenemos al final el portafolio lo vamos a construir con 10 activos, entonces, bueno, que cada uno de esos activos tuviese un 10% del monto total a invertir. ¿Okay? Entonces, bueno, esto nos trajo unas 3 subclasificaciones de estos activos y estas 3 subclasificaciones de los activos, arrancamos con el primero que son las mágicas, que son activos que tuvieron un comportamiento por encima del 60% durante el periodo de análisis que lo vimos. Perdón, un comportamiento por encima del 100% y incorporando ese portafolio dentro de lo que fue el comportamiento entre el cierre de diciembre y el cierre de marzo del año 2025, destaca ProAgro con un 240.88%, la CanTV, Compañía de Anónimos Teléfonos de Venezuela, con 46.34%, Banco de Venezuela 143%, y
Mercantil servicios financieros tipo A, 138,10%. Destacando principalmente esos tres activos. La segunda clasificación de estas acciones que quisimos denominarlas como fabulosas, destaca el Ron Santa Teresa con un 63,17%, Mampa, Manufacturas de Papel, con un 57,56% y Envase Venezolano con un 52,61%. Aquí me detallo en el tema del BNC, recordando lo que ya Kelvin había mencionado al principio, que a pesar de que tuvo ese comportamiento del precio con respecto al cierre del año 2024, con respecto al cierre del primer trimestre del año 2025, ese 23,15%, bueno, este es un activo que durante el periodo 2023-2024 tuvo un comportamiento que estuvo por encima del 69%, incluso dado este último este split que se había anunciado ya para inicio del año 2025, hizo que el comportamiento de el BNC durante ese periodo de tiempo superara al 100%. Ya para terminar estas tres clasificaciones, tenemos lo que nosotros denominamos a las fantásticas, ¿ok? Con Domínguez y compañía. Vamos a esperar que cargue la página. Ok. Ok, las fantásticas, destacando Banco del Caribe o Bancaribe, con un comportamiento del 103,34% y similar comportamiento de la Bolsa de Valores de Caracas con un 103,41%. ¿Ok? Aquí recordamos que estamos analizando es el precio o la variación del precio de la acción. ¿Ok? Y bueno, volvemos a destacar el tema del Banco Provincial con un menos 17,74%, pero recuerden de los dos splits que nos acaba de comentar Kelvin durante su exposición. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando un poco, tenemos la que fueron las mágicas, las fabulosas y las fantásticas. Es decir, que nosotros en ese podríamos tranquilamente haber armado un portafolio tomando en consideración esas tres subclasificaciones y armando ese portafolio con estos activos que aquí están sumando 11 activos. Si nosotros hubiésemos, por ejemplo, comprado, esto es el equivalente más o menos unos $50 por activo, ¿ok? Si vamos a ver aquí, este es digamos, el equivalente en bolívares al precio de cierre del 30 de diciembre del año 2024, hubiésemos invertido un total de 24.112 bolívares y valorando ese mismo portafolio, esas mismas cantidades de acciones al cierre del primer trimestre del año 2023-25, vamos a tener que estos eran los comportamientos. Aquí, digamos que el mayor crecimiento en cuanto al monto lo tiene Banco Provincial, porque recordemos lo que nos acaba de comentar ahorita Kelvin, el decreto de dividendos que hizo Banco Provincial, que pasamos de 2.600 a 6.081, es decir, una persona que pudo haber tenido unas 400 acciones pasó a superar las 1.200 acciones con él. Esta variación que tenemos acá, esta columna, es la variación del precio, ¿ok? Aquí no estamos haciendo el cálculo de este crecimiento que hay acá entre la compra de diciembre contra la valoración al 31 de marzo. Entonces, esta valoración al cierre del 31 de marzo nos da que ese portafolio tiene un valor de 51.010 bolívares, 32, es decir, un 111,55% solamente en los 90 primeros días del año. Bueno, 91 para ser más exacto. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos un ejemplo o una puesta en práctica de cómo podríamos nosotros como inversionistas armar un portafolio que esté, digamos, bastante variopinto en cuanto al comportamiento analizado y en cuanto a su constitución, porque vemos que tenemos empresas del sector manufacturera, empresas del sector financiero, empresas del sector de telecomunicaciones, como es el caso de la CANTV. ¿De acuerdo? Entonces,
Continuando con esta presentación, tenemos que la recomendación de inversión que nosotros siempre hacemos es que se pueden subdividir en tres grandes grupos. Las de alto riesgo, que normalmente son esas inversiones en un solo activo, o inversiones en mercados sobre la mesa, eso es lo que significa OTC, mercados sobre la mesa, dada la recomendación de un tercero que viene la oportunidad de un sector en crecimiento. En particular, eso es el típico ejemplo que nosotros vemos de que alguien se nos acerca un tercero y nos dice, este es el negocio que nos va a hacer rico, este es el negocio con el que nos vamos a ganar una cantidad de dinero extra. ¿Ok? Son supuestamente, o en teoría o en papel, son unos negocios altamente rentables, pero a su vez tienen un alto riesgo y regularmente son negocios o son oportunidades muy puntuales. ¿Ok? ¿Qué es esas oportunidades muy puntuales también? Los negocios que se ponen de moda. O sea, por ejemplo, en alguna oportunidad fue la venta de aguas de coco o productos derivados del coco. Después fueron los puestos de llenado de agua. Después vinieron el tema de lo que fueron los bodegones. Entonces son oportunidades que nacen en un momento. Actualmente, no sé, en las regiones del país, pero actualmente en Caracas hay una explosión de centros de venta de arepas. Entonces, ese es un nicho muy particular. A mí me llamó la atención muchísimo esta semana haber visto a una persona que dijo, mira, yo intenté, el negocio de las arepas no se me dio, cierro mi negocio porque yo no voy a trabajar a pérdida. Entonces, estos son regularmente esas oportunidades que la gente detecta porque, bueno, está viendo el crecimiento en el sector. Hay inversiones de riesgo moderados en que, bueno, ciertamente podemos aprovechar alguna de esas oportunidades, pero no invertir más del 20% en ese sector de alto riesgo y ese 80% restante realizar inversiones en el mercado de valores con una mezcla entre renta fija y renta variable. Y aquí me detengo en por qué renta variable, a pesar de que, bueno, de renta fija, perdón. ¿Por qué renta fija? Bueno, porque la renta fija actualmente, sobre todo lo que son los papeles comerciales que se mencionaron al inicio de esta exposición, la renta fija, los papeles comerciales tienen una indexación al tipo de cambio. Entonces, eso es como un seguro que nosotros vamos a atender, una indexación con respecto a la cantidad de bolívares que vamos a adquirir a través de esos títulos de renta fija y nos va a garantizar por lo menos el poder adquisitivo de esos bolívares que nosotros vamos a destinar para la compra de esos papeles comerciales, si nos vamos por el lado de los papeles comerciales, o en el caso que hagamos uso o compremos títulos de cobertura. ¿Ah? Esos títulos de cobertura que son el instrumento que tiene disponibilidad a disposición, perdón, el Banco Central de Venezuela para todas las personas naturales y jurídicas que quizá que querramos hacer uso de ese instrumento. ¿Ah? Y por último están estas inversiones de riesgo controlado en los cuales, bueno, simplemente olvidarnos de ese alto riesgo, ese 20% que habíamos hablado anteriormente, y hacer un mix entre inversiones de activos de renta fija y activos que contengan alguna protección contra esas variaciones del tipo de cambio, esa indexación, ¿ok? Pero ya ahí esta indexación podríamos agarrar y hacer una combinación entre papeles comerciales, entre títulos de cobertura del Banco Central y algún instrumento o unidades de inversión, valores de unidades de inversión, aquellos de fondos mutuales abiertos o cerrados, que tengan dentro de su composición títulos de renta fija que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces ahí podemos hacer una combinación entre estos, digamos, dos grandes tipos de títulos, renta fija y renta variable, y apuntando renta variable todos aquellos instrumentos que sean altamente negociables, que tengan alta profundidad de mercado. ¿Okay? Entonces, bueno, para ir cerrando ya un poco esta exposición, vamos a hacer tres menciones a estos grandes pensadores del mercado financiero, como fue Napoleon Hill, Peter Lynch y John Rockefeller. Terminando por Rockefeller, que digas, no tengas miedo a renunciar a lo bueno para ir a lo grandioso. Peter Lynch, que nos decía que la gente no tiene paciencia para enriquecerse lentamente, pero decide arruinarse rápidamente. Y Napoleón Hill nos decía, no esperes el momento ideal, jamás llegará. Empieza con lo que tienes y ve consiguiendo las herramientas en el camino. Sobre todo esto,
de ir construyendo patrimonio con, así sea, los $10 que estábamos hablando al principio y parte de lo que queremos presentar a las personas que no están tan familiarizadas con lo que es Interbono Casa de Bolsa, que tuvo esta gentileza con todos nosotros en patrocinar este evento. El día de hoy hablemos de que es una sociedad de corretaje fundada en octubre del 2016 y se convierte en una casa de bolsa en el año 2017, con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros inversionistas con el equipo profesional y de alto desempeño. Los servicios que ofrecen son cuentas de corretaje, finanzas corporativas, informes y reportes, operaciones accionarias y acompañamiento. Sobre todo esta última parte del acompañamiento es fundamental. Quizás muchos de los que estamos acá no somos expertos en el área financiera, pero seguramente escribimos en cualquiera de las redes sociales, en el Telegram, en el WhatsApp, y rápidamente cualquier persona del equipo nos responde, nos entrega la información. Igualmente, bueno, yo como parte también de los entes regulados por el sistema sistema supervisorio del Mercado Nacional de Valores, Nacional, en mi figura de asesor de inversiones, yo también podría prestarle a ustedes como clientes de Interbono principalmente, y bueno, cualquier otro cliente externo a esa casa de bolsa, mis servicios de asesoría financiera. Entonces, bueno, la información de contacto ustedes lo tienen ahí, info@interbono.com o en todas las redes sociales como Interbono Casa de Bolsa. Bueno, señores, 5 y 5 de la tarde, muchísimas gracias por su atención. Vimos que había bastante gente del territorio nacional, cosa que no es normal en este tipo de eventos, sobre todo realizarlo desde acá, desde la ciudad de Caracas, aunque bueno, estamos entre la ciudad de Caracas y la ciudad de Cagua, que es donde me está acompañando mi amigo Kelvin Tesorero. Y bueno, teníamos por aquí gente de Miranda, por aquí nos dijeron, Barinas, Barquisimeto, eh, a ver, de otra ciudad que no haya nombrado, muchísimas gracias por su atención. Valencia. Valencia, exactamente, sí, Valencia, Maracay, también. O sea, lo bueno de este contacto es que estamos de varias partes de Caracas y no estamos segmentados únicamente a la capital. Entonces, bueno, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas si la tienen a bien a hacer. Si la quieren, la escriben por el chat y nosotros estamos aquí pendientes para leerlas. Gracias a ti, Consuelo. Mayra, también muchísimas gracias a ti. Ok. Sí, muy importante eso, Blanca. Agradecer que Interbono siempre tiene de manera permanente la información y siempre actualizada. Ahí están las muchachas de operaciones siempre atentas a atendernos a todos. Ok, Isabel, ¿cuál es el procedimiento para entrar al mercado bursátil como persona natural? Habría que contactarte. Contactarme a mí no directamente, Isabel. ¿Ok? Tú podrías contactar al correo que dimos, o si quieres te lo escribo ahora a tu WhatsApp. ¿Ok? Y llenar lo importante, Isabel, es que tienes que hacer digamos, un registro en la Caja Venezolana de Valores. Yo ahora también, si quieres, te paso la dirección de la Caja Venezolana de Valores y haces el registro en la Caja Venezolana de Valores. Ese registro lo vas a hacer con tu cédula de identidad, tu correo electrónico y tu teléfono, sobre todo tu correo que esté activo, ¿ok? Porque te van a mandar una clave en la cual tú tienes que mandar una verificación de que eres tú. Y la casa de bolsa, en general, cualquier otra casa de bolsa, también lo que te va a pedir es la cédula de identidad si vas a hacer inversiones que estén por debajo de las 1.000 unidades de mayor valor. Las 1.000 unidades monetarias de mayor valor o equivalentes a bolívares, en este caso son 1.000 euros, ¿ok? Que estaríamos hablando por encima de unos 90.000 bolívares. ¿Ok? Entonces, sí, cualquier otra cosita, Isabel,
que necesites, yo también te puedo, lo podemos hacer, pero es de bastante sencillo en general. Es llenar las planillas simplemente que manda la gente de la casa de bolsa y registrarse en en la caja venezolana de valores. Ok, Sí, Blanca. de hecho, esta información, la presentación como tal, se va a enviar al grupo de WhatsApp. Allí van a tener toda la información a la mano, los números de contacto de la casa de bolsa, eh, el correo. Igualmente, como bien dijo el amigo Gerson, cualquiera de los dos está presto para ayudar en el caso de que ustedes quieran hacer el proceso de inscripción como o de apertura, mejor dicho, de una cuenta de corretaje bursátil. Tenemos Ok. una pregunta por aquí buena. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia del sector A o B? ¿Cómo realizan? Ah, bueno, esa es otra. Primero, lo primero, ¿no? Son los derechos económicos que puedas tener o derechos de palabra o derechos de palabra también. Por ejemplo, creo, no estoy seguro, me puedes corregir, Gerson, si estoy equivocado. Las acciones de Ron Santa Teresa tipo A y tipo B, la única diferencia es que la tipo A tienes derecho de palabra y la tipo B no, pero los derechos económicos, dividendos, eh, peso en tenencia, todo eso es exactamente igual. La única diferencia es esa. En el caso de Ron Santa Teresa, cada empresa en lo que corresponde al tipo de acciones, sea tipo A, tipo B, tipo D, por ejemplo, el caso de CanTV o cualquier otra, tiene características. No es un definitivo de que todas sean exactamente igual. Cada una tiene una característica particular y eso se detalla en un documento constitutivo de la empresa eh, para determinar cuál es la diferencia entre una acción y otra, ¿no? ¿Algún comentario, amigo Gerson? Sí, en ese detalle particular que tú llamas la atención de Ron Santa Teresa, ciertamente la gran diferencia que existe entre Ron Santa Teresa y Ron Santa Teresa tipo B es que Ron Santa Teresa eres accionista de absolutamente todo el capital de Ron Santa Teresa. En el caso de Ron Santa Teresa B, tipo B, es una parte en particular del negocio, sobre todo lo que está en la parte asociada con las inversiones en dólares. ¿Okay? Así igualito como lo está preguntando la amiga Blanca, cómo realizar la inversión en divisas depende del instrumento. ¿Okay? Por ejemplo, actualmente existen papeles comerciales que se venden en dólares, ¿okay? Que usted hace la inversión directamente en dólares, los dividendos se lo pagan en dólares y el capital de regreso al momento del vencimiento se lo pagan en dólares. ¿Okay? Pero ahí hay ciertas temas operativos. ¿Operativos en qué sentido? Que usted tiene que ir a una agencia bancaria a depositar los dólares, tiene que ir a una agencia bancaria a retirar los dólares cuando haya pago de cupón y al momento del vencimiento usted tiene que ir a taquilla a retirar esos dólares por taquilla, ¿ok? Son muy pocos los instrumentos, los papeles comerciales que se venden bajo esa característica limitados, ¿ok? Volvemos al caso de Ron Santa Teresa. Ron Santa Teresa hizo una emisión en dólares, pagadero en dólares, dividendos cupones en dólares y el vencimiento en dólares, pero no es lo común, ¿ok? Porque el superintendente ha estado muy pendiente de que las empresas que vayan a hacer este tipo de operaciones ellos se cuidan de que la empresa tenga un flujo en dólares. Entonces, ya sabemos la naturaleza de la empresa de Rosata Teresa, que bueno, pertenece al book de grandes roneras a nivel internacional y van a mercados internacionales sus productos, entonces tienen la manera de cómo obtener ese flujo de caja en divisas para garantizar el pago a sus acreedores. ¿De acuerdo? Por supuesto, Aquí, Alfredo, voy a por aquí. ¿Ok? continúa. Mm, Bueno, sí, totalmente. Hay una máxima que dice que lo que no se mide no existe, ¿ok? Y más sobre todo financiero, nosotros tenemos que llevar nuestra medición, nuestras propias estadísticas,
¿ok? Yo lo que te recomendaría es que, bueno, busques las herramientas si no las tienes, habilidades, desarrollar esas habilidades en una hoja de cálculo de Excel, que al final no es muy complicada, ¿ok? Para tener tu medición y poder sacar estas cuentas muy fácilmente. Blanca tiene Ron Santa Teresa tipo B y, ajá, esta te la dejo a ti, Kelly. El Hacer un sitio, comentario al amigo Alfredo antes de irse, ¿no? Es muy importante cuando lleves ese registro, eh, llevarlo o sea, al día y a la tasa que corresponda la inversión. Porque si pones vamos a suponer que invertiste durante 20 semanas 100 bolívares y tú vas a tomar la tasa, sino el último día en que vas a hacer la medición, no vas a tener un resumen real de cuánto invertiste en términos de dólar y no vas a saber si en términos de dólar fue provechoso o no. Entonces tienes que llevar o sea, hay ciertas características que debes ir implementando, pero eso es sobre la marcha. No tendría un sitio donde decirte, mira, tú consigues una planilla y la puedes descargar y vas a conseguir algo ya hecho. Cada persona tiene como que su forma de ir llevando lo que son sus registros. Eh, Sin embargo, a todas las personas yo siempre los invito a que vayan gestionando, por lo menos para que lo lleven en términos de Bolívar, la aplicación de Yahoo Finanzas. Pero yo uso Yahoo Finanzas y ahí yo voy registrando, cosa de llevar un control y no perderme de ciertas cosas o de ciertas fechas a lo mejor que sean importantes, porque a lo mejor yo no tengo el tiempo para registrar cada vez que haga una operación. Entonces, por medio de la aplicación es un poquito más fácil y está a la mano porque la puedes descargar desde el teléfono. Seguimos con el señor Johnny. Dice, el señor Gerson, me llamó la atención en la clasificación del portafolio unos activos que tenían ok. Sí, señor Johnny, esos símbolos que tenían negativo en dólares es porque el rendimiento en dólares fue menor, porque es lo que venimos más o menos diciendo con el tema de los registros. Tú puedes llevar los registros en bolívares y todos se van a ver en verde muy bonito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que estos activos, como son una protección contra la inflación en la mayoría de los casos, el activo tiende a crecer en términos de bolívar y tú lo vas a ver, ah, no, yo estoy rindiendo tanto por ciento, pero hay que también evaluar si en términos de dólar esto estás positivo. En estos casos, para el trimestre, no te sabría decir un porcentaje como tal, sin embargo, en las gráficas de la presentación que yo di por sector, puedes determinar cuáles subieron o bajaron en términos de dólar, tanto oficial como en paralelo, ¿no? ok, ok, Seguimos a sí, la siguiente. preguntas de consuelo con respecto a las personas que al momento del split no tenían las 1000, digamos, el factor de 1000, ¿ok? Y bueno, ahí también corrígeme tú, Kelvin, que tuviste más metido en esa candela cuando se hizo esta operación. Este, Por desgracia. Bueno, en este caso, las personas que no tenían 1000 acciones, queda una fracción de acciones. Esa fracción, los nuevos tenedores de esa acción o los nuevos dueños, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, correspondería a PIT. Ellos están haciendo un trámite administrativo, porque si a lo mejor tú tienes, qué sé yo, tenías 500 acciones, pero esas 500 acciones hoy día sería media acción. Entonces tú tendrías que comprarle la otra media acción a ellos a precio de mercado para que a ti te depositen tu acción completa. Eso en ese caso, pues. Eh, de verdad no conozco a nadie que tuviera solamente 1000 acciones, pero sí puede llegar a ocurrir, pues porque a lo mejor uno iniciando solo por probar hace operaciones muy mínimas. Sin embargo, si es posible
y te da confianza, me puedes enviar la información al privado y yo con gusto te hago los cálculos. El siguiente sería esos papeles, los puedo adquirir a través de Interbono, sí, por supuesto. También depende de la emisión y los colocadores de eso. Exactamente, a eso me iba a referir, ¿ok, Blanca? Porque a veces toda emisión va acompañada de un agente estructurador y un agente coordinador. ¿Ok? Por ejemplo, tú decides con tu empresa depositar la confianza en tu emisión de papeles comerciales en Interbono, ¿ok? Y bueno, resulta que tu empresa genera la suficiente confianza y solamente se coloca entre los clientes Interbono. Entonces, por ejemplo, viene otra casa de bolsa y dice, mira, a mí me interesan los papeles comerciales que está emitiendo Blanca. Bueno, pero resulta que Blanca logró totalmente colocar su papel comercial solamente dentro de los clientes de la casa de bolsa que está sirviendo de agente estructurador y coordinador de la deuda. Entonces, en estos casos hay que estar preguntando, ¿ok? Insisto en que por el WhatsApp o por el Telegram se le escribe a la gente que atiende directamente la parte de clientes en Interbono y ellos te dicen, mira, sí tenemos el papel comercial o vamos a buscar la manera o entonces cuando nosotros nos enteramos de estas colocaciones especiales, mi recomendación siempre es, digamos, estar un paso adelante. O sea, sabemos que ya por ejemplo, salió la empresa XYZ, entonces ya nosotros ir a preguntar directamente a las chicas que nos atienden como clientes dentro de Interbono. ¿Okay? Y regularmente sí hay la posibilidad de entrar a la mayoría de los papeles comerciales. Con respecto a la RON Santa Teresa, tiene acceso al 100% de las utilidades y RON Santa Teresa ve a una parte. Cuando hay decreto de dividendos, y esto es en general, ¿ok? Cuando hay decretos de dividendos, ellos agarran y dicen, ellos digo la empresa dice, el dividendo va a ser de 0,1 bolívar por acción en tenencia, ¿ok? Tanto A como B, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con el tema de Ron Santa Teresa y Ron Santa Teresa B? ¿Ok? Es el precio. Dado que lo que había comentado, Ron Santa Teresa va a un sector en particular, ¿ok? Y Ron Santa Teresa va al negocio completo, entonces obviamente son dos acciones que pertenecen a un mismo negocio, pero con dos naturalezas totalmente diferentes. Es decir, que en teoría la Ron Santa Teresa debería tener un mayor costo, un mayor valor de mercado porque va al negocio completo, y Ron Santa Teresa tipo B debería tener un valor un poco menor, en teoría. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Si de repente Ron Santa Teresa, la parte de que está asociada a la parte del book europeo, ahí gana un premio, gana más prestigio y gana una cuota adicional de mercado, entonces va a suceder la proporción inversa. ¿Ok? Que bueno, sí, ciertamente, esta es una sola pequeña parte del negocio y este es el negocio completo, pero esta parte del negocio está sosteniendo el negocio completo. Algo así más o menos como lo que sucedía en la época de controles de precios, que los productos no regulados estaban manteniendo el negocio en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Respondí a la pregunta, Blanca? ¿Me puedes poner un dedito así para... Listo. Ok, chévere, genial. ¿Alguna otra observación? Ok, mientras que terminan de escribir, yo quise tomar unos apuntes, ¿ok? Con respecto ya, toda esta charla que hemos hablado ha sido el primer trimestre, ¿no? Pero ciertamente este último mes que cerró el día miércoles, este último mes, estuvo también bastante, digamos, ha habido muchísima variación, sobre todo por, digamos, en mercados internacionales, por el tema arancelario,
pero el mercado venezolano ha tenido un comportamiento, se ha mantenido el comportamiento de crecimiento. ¿Ok? Es decir, durante el cierre, este último cierre del año, del mes de abril, ¿ok? Si nosotros anualizamos el crecimiento que ha tenido el índice bursátil Caracas, en términos anualizados es de 284%. Es decir, que el comportamiento solamente del primer cuatrimestre del año, nosotros llevamos ese pedacito, esos 4 meses, lo proyectamos a todo lo que es el año completo, tenemos que anualizadamente nosotros estamos por encima del 284% de crecimiento. Es decir, si ya todos nosotros que hemos escuchado por ahí algunas proyecciones de variación de precios de cierre para el año 2025 que hablan alrededor de un 200% y ya tenemos un tercio, ¿ok? De todo lo que va a ser el comportamiento del año, ya tenemos que un índice nos está diciendo, un índice que representa las acciones que cotizan en el mercado de valores venezolano, nos está diciendo que hay un 284% de crecimiento nominal, lo que nosotros estamos hablando, que estos son crecimientos nominales, pero ya hay un crecimiento nominal que me está cubriendo o está sobrepasando esa proyección, ¿ok? Y aquí voy con el tema de proyectado, que son los 200, y un tema de anualizado, que sería el 284. O sea, algo que estamos estimando contra algo que estamos proyectando en función de un dato ya dado. ¿Ok? Entonces ahí el mismo mercado nos está diciendo, señores, aquí hay oportunidad de protección de nuestros bolívares. Kelvin, ¿alguna otra observación? Estamos a la orden, amiga Blanca. Agradecido a ustedes por haber participado el día de hoy. Muchísimas gracias, Blanca. John, gracias también a ti. ¿Ok? Y bueno, reitero lo que habíamos comentado. Vamos a descargar esta presentación. Y bueno, ya para las personas que no habían participado en los eventos anteriores, ya este es el segundo evento que estamos realizando, ¿ok? Con el apoyo de Interbono, Casa de Bolsa. Y la idea es poder hacerlo, ¿ok? El primero lo hicimos con el cierre del año 2024, hicimos el cierre del primer trimestre del año 2025 y bueno, Dios mediante, Kelvin, que nos permita también la electricidad mantenerlo durante todo este año. Sí, correcto. La electricidad y el internet. Exactamente, por ahí hay una opción de inversión, ya lo estamos diciendo. Sí. Bueno, Bueno, lo más probable es que nos veamos nuevamente en julio para el cierre del semestre, pues. Tendrían que cualquier cosita nos agregan en alguna red social o yo tengo una pequeña comunidad, yo les paso la invitación allí, allí siempre se envía información relevante a lo que es la bolsa de valor. Igual ahorita les voy a compartir la presentación, ahí están nuestros números de teléfono, que cualquier cosa nos pueden contactar por esa vía y también les voy a compartir una información eh, o una correlación o una comparación de lo que fue el cierre de abril. De hecho, la compartí hace unos pocos días con la comunidad y Gerson también lo llegó a ver. Se los voy a hacer llegar vía WhatsApp para que ustedes lo tengan, pues. Cualquier duda con respecto a esa información o algo que a lo mejor no recordaron en preguntar en el momento, estamos a la orden igual por ese medio. ujú. Sí, Blanca, exactamente. Este portafolio que nosotros estamos presentando ahorita, la idea es evaluarlo durante todo el año, ¿ok? Y ir viendo su comportamiento y obviamente comparado para verlo, o sea, en términos más prácticos con el tipo de cambio, ¿ok? Una inversión mínima de $10 cada una, sí, exactamente. Sí, esa es una buena opción, Blanca, que se puede dar. Igualmente, señores,
todo lo que está en el grupo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp va a quedar abierto una semana, lo vamos a dejar abierto, Kelvin, ¿te parece? Chévere. Sí, porque si acaso se nos ocurre algo, no me acordé en este momento, me hizo clic durante todo estos días, vamos a tener el grupo abierto para cualquier otro tipo de acuerdo. Bueno, Kelvin, Bueno, estamos listos entonces. Muchísimas gracias por haber participado. Espero que tengan un excelente fin de semana. Las que son madres, bueno, aprovechar. Feliz Día de las Madres próximamente y que la pasen bien. The bueno, recording has the bueno, recording has stopped. muchísimas gracias de verdad por haber participado en este evento. Muchísimas gracias por la confianza y bueno, estamos disponibles, ¿ok? Para aclarar cualquier otro tipo de dudas. La idea es seguir generando patrimonio, seguir acumulando patrimonio y bueno, de esta manera seguimos haciendo país. Señores, buenas tardes.